Buenas tardes y bienvenido. Gracias por acompañarnos aquí en el Diálogo de la Tarde. ¿Qué tal, Wendy? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para quienes siguen la entrevista. Por favor, vamos a arrancar esta entrevista junto a mi compañero Eduardo Mendoza Estrada. Adelante, Eduardo. Gracias, Wendy. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarlo, pues, asambleísta. Quiero hacerle una consulta. Justamente estuvo hablando el presidente del partido, Jaime Nebot, el día de ayer y pues se ha estado moviendo bastante el Partido Social Cristiano. ¿Para cuándo tenemos definido ya el binomio o la persona que vaya a ser la que se va a lanzar pues para presidente pues del Partido Social Cristiano? Cuéntenos un poquito, doctor. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Como siempre, un gusto poder saludarlo. Para nosotros, lo primordial pasa por la construcción de la propuesta, por cómo vamos a tratar y a resolver los problemas que como país estamos enfrentando. Y de hecho, el día sábado tuvimos una convención nacional precisamente para eso, para discutir esa hoja de ruta, qué hacer para generar empleo, qué hacer para enfrentar esta embestida del crimen organizado y de la delincuencia, qué hacer para que los agricultores, los pescadores, los artesanos sean más productivos. Y a partir de aquello hemos venido recibiendo una serie de apoyos, respaldos a varios sectores productivos y respaldo de varios ciudadanos que quieren precisamente una solución. Eso es lo primordial y sin duda alguna para poder resolver los problemas hay que ganar la presidencia, hay que ser parte de quien toma las decisiones y estamos trabajando casa adentro en aquello. Vamos a tener una candidatura presidencial propia, vamos a tener un binomio propio, estamos estudiándolo, hay varias opciones, casa adentro, hombres y mujeres valiosas, parte de este proceso de militancia y el plazo, de acuerdo a lo que manda el cronograma o el calendario electoral, Eduardo, se termina el 17 de agosto. Así es que vamos a tomar la mejor decisión, ese binomio que represente esta conjunción, esta suma de ideas para lo importante, para resolver los problemas del país. Doctor Tayano, asambleísta, yo quiero hacerle una consulta y es, en lo personal, Vicente Tayano, ¿estará en la papeleta el próximo, en febrero? Va a estar en la papeleta Vicente Tayano, justamente, porque pues ha estado en algunas, pues, y la verdad ha ganado la mayoría, porque esa es la realidad, ha ganado la mayoría. Y la gente sí se pregunta, porque muchas personas me preguntan, oye, Vicente, ¿tú crees que va a ser, no va a ser candidato o va a volver a estar, etcétera, etcétera? Cuéntenos un poco de Vicente Tayano como tal, cuéntanos un poco respecto de... Pues, a ver, Eduardo, aquí lo importante, más allá de las personas o de las legítimas aspiraciones personales, es qué vamos a hacer para aportar en la solución a los problemas del país. Y todos dentro de las 6 aliadas estamos claros en aquello. A título personal, más allá de la formación, la experiencia adquirida, yo tengo una aspiración clara, que es presidir la lista nacional, y eso se lo decidiré en su momento, pero reitero, más allá de las aspiraciones personales, lo importante es lo que nos tiene que juntar a todos en este momento, porque lamentablemente los problemas de inseguridad no han sido resueltos y siguen siendo los mismos. Creo que todos estamos alarmados y preocupados por esta embestida del crimen organizado, pero fundamentalmente la extorsión, los secuestros, la falta de empleo, y creo que a partir de aquello todos tenemos que juntarnos. Sin duda alguna vamos a como organización política a presentar candidaturas y a título personal, si hay la oportunidad y si así lo decía la estructura del partido, a participar, pero creo que tenemos que ir un poco más allá de lo que aspiramos tal vez legítimamente a título personal, y es precisamente cómo vamos desde lo que estamos haciendo hoy, en mi caso desde la Asamblea, a seguir aportando para poder tratar de darle soluciones a estos problemas. El día de ayer, y quiero aprovechar la entrevista para contarles que ya empezamos la discusión en el Parlamento de la implementación del mandato ciudadano en la consulta popular. 4 cosas claras. Hay que aumentar penas. ¿En qué delitos? En todos estos vinculados al crimen organizado, al narcotráfico, a la extorsión, al sicariato, a obviamente el narcotráfico, a la trata de personas, a la utilización de niños, a la violación, todo aquello que nos alarma. Segundo, que efectivamente quienes resulten sentenciados por esos delitos cumplan la totalidad de su condena en la cárcel. Tercero, que cuando se dé un operativo, ya sea de la policía o de las Fuerzas Armadas, esas armas, esas municiones, esos explosivos que son recogidos como una prueba del delito,
puedan inmediatamente ser utilizados luego de cumplir los procedimientos y lo que la norma procesal manda, ser utilizados por la fuerza pública para con eso combatir también a la delincuencia. Y cuarto, golpear la economía, el bolsillo de las estructuras criminales con una ley de extinción de dominio que, respetando derechos, respetando principios que están claros, no solo en la Constitución, en sentencias o dictámenes de la Corte Constitucional y también en sentencias de la Corte Interamericana, permitan crear excepciones con procedimientos rápidos para que podamos destinar a favor del Estado ecuatoriano bienes, dinero y demás insumos que han sido objeto o han venido de actividades ilícitas o que sirven para financiar a los grupos criminales. Así es que, Eduardo, la hoja de ruta en esta materia está trazada. Como la CES y aliados, estamos firmemente comprometidos con aquello y esperamos cumplir en las siguientes 3 semanas con esta reforma. Muy bien. Alberto Quintana Vera. Gracias, gracias. ¿Cómo está, Vicente? Qué gusto enorme. Sin perjuicio de continuar tratando estos dos ejes temáticos que en primera instancia han estado abordando, ¿no? Lo que tiene que ver con la forma como se está preparando el Partido Social Cristiano para la futura electoral y también la tarea legislativa que se está llevando adelante. Quería llevarlo un momentito a este tema, que es el tema del día, ¿no? El proceso legal contra la señora vicepresidenta de la República, Verónica Abad, ¿no? Hay que cumplir procedimientos ya con el planteamiento que hizo a primera hora, o el día de ayer, perdón, la señora fiscal general para que se fije fecha y hora para la vinculación. Ya la Corte Nacional de Justicia hizo el respectivo sorteo, ¿no? Le toca a la jueza Daniela Camacho, precisamente pues luego de ser sorteada, pues ella debe solicitar a la asamblea pues justamente pues la respectiva autorización. Básicamente, ¿qué han conversado ustedes? A la interna, como bloque legislativo y por supuesto con los integrantes de otras bancadas que de alguna manera están bastante cercanos al PSC. Alberto, qué gusto como siempre saludarlo. Buenas tardes. A ver, aquí el tema es absolutamente claro. Cada función del Estado tiene que hacer dentro de su competencia lo que le corresponda. Y en este momento, como decimos aquí en Guayaquil, la pelota está en cancha de la función judicial. La Fiscalía tomó la decisión de extender la investigación hacia la vicepresidenta. Ya hay una jueza de la Corte Nacional que está a cargo de tomar una decisión, y el siguiente paso, de acuerdo a lo que la norma procesal establece, es que se requiera a la Asamblea Nacional, porque así lo manda la Constitución de la República, la autorización para proceder con el posible enjuiciamiento o no penal de la vicepresidenta. Y en este sentido, no cabe otro camino desde nuestra competencia, desde la Asamblea, de esperar que venga ese requerimiento, esa solicitud, leerla, analizar los fundamentos para tomar una decisión. Una decisión que en el caso de autorizar el enjuiciamiento debe contar con el respaldo de 92 votos de los 137 votos posibles, Alberto. En este sentido hay que ser responsables. Creo que sería, valga la redundancia, irresponsable adelantar criterio sin recibirlo primero y sin conocer cuáles son los alcances y los fundamentos. Sin duda alguna, dos conceptos claros. Primero, nadie, absolutamente nadie, puede estar sobre encima de la ley, así como tampoco la ley no puede ser un instrumento de persecución. Y creo que son dos conceptos absolutamente claros que deben marcar el norte de la decisión que tome la Asamblea Nacional en este sentido. Claro que sí, eso es importante, no ser bastante responsables, ¿no? Hasta a la hora de emitir criterios. Pero este es un tema bien sensible, ¿no? Y siempre estamos más bien apuntalando lo que nosotros defendemos, ¿no? El hecho de que se robustezca la institucionalidad y más allá de estar a portas pues del inicio de un nuevo proceso electoral, las organizaciones políticas, los líderes, los asambleístas pues deben de tener esa enorme responsabilidad. Celebro que de esa manera se manejen, pues, ¿no? Algo que de alguna forma pues siempre hemos ponderado. Ahora, volviendo al tema anterior, es necesario sentar bases de gobernanza y de alguna manera entreleía, mientras hablaba asambleísta con Eduardo Mendoza Estrada, pues leía un poco, ¿no? Que de alguna forma pues
los planteamientos que vaya a hacer de cara a este proceso electoral futuro el Partido Social Cristiano van a estar basados precisamente en aquello, el hecho de ser más meticulosos, tener un escrutinio mayor e incluso redoblar esa propuesta de gobernanza para el país. ¿Estoy en lo correcto? De acuerdo, Alberto, y aquí lo importante, y muchas personas esperaban que el día sábado, en la que convocamos a una gran reunión, a una gran convención, que fue más allá de política, fue ciudadana, muchos esperaban, le decía, un anuncio de una candidatura. Y es que no podemos volver a caer en el mismo error, o cometer el mismo error. Es que lo importante y lo de fondo no pasa por quién sea el candidato o el binomio para la presidencia, sino en función de cuál es el plan de trabajo, cuál es la hoja de ruta, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que se está proponiendo para resolver los problemas en general del país. Claro está, los dos claramente marcados como la inseguridad o la falta de empleo, pero hay muchas temáticas que hay que resolver, como por ejemplo lo que pasa en el área de salud, lo que pasa en la educación, o lo que pasa, por ejemplo, y usted que es un entendido en esta materia, en relación con los recursos retenidos en los gobiernos locales. Por lo tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos construyendo una propuesta a la que se siguen sumando y se han adherido muchos actores sociales, gremiales, unos políticos, pero no desde el partidismo, no para afiliarse a la CEI, no para ser parte de la CEI, sino para ser parte de la construcción de una propuesta. Sí, sin duda alguna, tenemos que escoger quienes representen esa lucha, y lo hemos dicho. Consideramos que casa adentro tenemos la capacidad, la experiencia, el talento, el corazón y la fortaleza para escoger personas que con estas características puedan llevar adelante este plan de trabajo, dar solución a los problemas del país, sin duda alguna, pelear y ganar posteriormente una elección, porque para ser parte de la solución hay que ser gobierno, hay que ser ejecutivo. Desde allá vamos. Muchos pensaban que Topic era la única opción, pues sin duda alguna es un hombre que tiene muchas credenciales, que era una opción importante, pero él tomó una decisión personal y el camino no empezaba ni terminaba en Topic, y no hemos tomado ninguna decisión en relación a ninguna persona. Lo seguimos valorando, pero mientras tanto, haciéndolo responsable, continuando con la construcción de estado de ruta, solidificando esas propuestas de soluciones, Alberto, que en el caso, por ejemplo, los gobiernos locales se vuelven fundamentales. Sí. Porque cuando usted tiene un ejecutivo que no está cumpliendo, que no está invirtiendo, que no está haciendo obra, que no soluciona, la dinámica local se vuelve fundamental en la ejecución de obra pública y en la prestación de servicios, primero para vivir mejor, y segundo para poner dinero en la economía local, que genera consumo, que genera plazas de empleo, que genera pago de tributos, y nosotros estamos absolutamente claros en esa dinámica y en esa hoja de ruta. Claro que si usted tiene mucha experiencia, Vicente, en aquello, ¿no? Aparte de ya contar pues con un gran bagaje de conocimiento en el manejo de los procedimientos parlamentarios, también haber estado vinculado a un gobierno local, ¿no? Y es necesario aquello. Yo creo que eso es parte fundamental, ¿no? Mejorar, por ejemplo, los modelos de administración pública local. Ahí hay una deficiencia tremenda, el hecho de no articular entre los 4 niveles de gobierno, tomando como punto de partida el nivel de gobierno central y los 3 niveles GACS. Entonces hay, en definitiva, una serie de situaciones. Mejorar, por ejemplo, los temas, esas concepciones en lo que tiene que ver con la planificación, tener verdaderos planes de desarrollo y ordenamiento territorial en las municipalidades y también en las prefecturas, ¿no? En fin, son una serie de situaciones, y que también desde lo local se tenga más compromiso, porque por ejemplo nosotros cuestionamos el hecho de que hay determinadas autoridades que las eligen y creen que los eligieron promotores de artistas, promueven todo tipo de acontecimiento, de cualquier otra cuestión, pero no se preocupan de llevar adelante las obras de infraestructura y saneamiento básico, ¿no? Alberto, definitivamente hay algo sobre lo cual sí tenemos que todos observar, y a mi juicio tiene que ser objeto de una reforma legal. El hecho de verdaderamente en los gobiernos locales, que sin duda alguna por mandato constitucional tienen derecho a recibir rentas de lo que se llama ingresos permanentes y no permanentes, para citar un ejemplo claro de quienes nos escuchan, de la plata que entra en el presupuesto del Estado por pago de impuestos, u obviamente por la explotación petrolera, hay que controlar hacia dónde va esa inversión en obras y servicios. No puede ir a la farra, y es que es un despropósito y hay que decirlo. No pasa
por cuestionar a las personas o estos primeros personeros que Exacto. entienden desde la fiesta lo importante. Pero es que hay necesidades como el agua, como el alcantarillado. Y hoy más que nunca, en el momento que vivimos, con una embestida tan grave y tan dura de la delincuencia, es cuando un municipio, por ejemplo, una prefectura puede hacer algo. Y digo un municipio porque si queremos luchar en contra de la delincuencia, Alberto, un primer paso elemental es recuperar el espacio público, la calle, la plaza, el parque, la cancha, que son competencias municipales propias por el uso de suelo, y la plata tiene que ir a eso, a planes educativos, que el gobierno central haga lo que tenga que hacer. Pero si queremos erradicar esta lacra o este mal de la delincuencia organizada, tenemos que ocupar el espacio público, y yo estoy absolutamente convencido, porque soy un hombre que viene del municipalismo, que ha sido concejal de su ciudad, que ha sido parte de este proceso local, al menos en Guayaquil, que concibe al municipio como un elemento fundamental de desarrollo, y la plata bien invertida, que es el dinero de todos, que es nuestros impuestos, tiene que ser bien direccionada. Creo que hay que afinar legalmente hacia dónde van esos planes de desarrollo, hacia dónde está ese plan de ordenamiento desde lo local, que permita que esos recursos sean verdaderamente bien asignados. Pero mientras tanto seguimos en la lucha, Alberto. Nosotros propusimos una ley que lamentablemente fue vetada, que precisamente buscaba eso, poner certeza con el dinero que tiene que calcularse para que luego sea entregado a los gobiernos locales y no sea retenido por ningún gobierno de turno. Esto no pasa por enfrentar al gobierno local, pero son discusiones que tienen que ser parte de la agenda país y que sin duda alguna tienen que ser parte de una propuesta de gobierno. Permítame, Leonidas Castro tiene otras inquietudes. Estamos conversando con el asambleísta de la bancada social cristiana, Vicente Tayano. Gracias, Alberto. Doctor Tayano, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Gracias por estar aquí con nosotros. Yo quería consultarle un poco a propósito de lo que está ocurriendo en estos momentos en el país. La situación económica es muy difícil. El gobierno nacional trata de hacer frentes con préstamos, créditos internacionales, el tema de la eliminación del subsidio del combustible, la gasolina Ecopaís y la Extra. Y por supuesto, esto sin lugar a dudas causa molestia en algunos sectores. Ahí ya vemos los transportistas, hoy empezaron reuniones con el gobierno nacional también para ver cómo sería esa focalización. Ustedes como Partido Social Cristiano siempre han sido un grupo político que ha estado opuesto a generar más impuestos, a generar todo lo que sea la carga económica en el pueblo ecuatoriano. Si llegan ustedes a las próximas elecciones, ¿cómo manejarían este tema? Porque es una situación muy, muy crítica la que vive el país. El gobierno no tiene recursos, vemos allí que no hay plata a veces ni para cumplir los sueldos de la burocracia mes a mes, y enfrentar un país en crisis es difícil, más aún con una delincuencia que está desbordando al Estado ecuatoriano. Leonidas, buenas tardes. Qué gusto poder conversar con usted después de algún tiempo. Un gusto, ha pasado algún tiempo. Un concepto claro. No es posible que nos sigamos endeudando para pagar más endeudamiento. Y vamos a aterrizar este tema a la realidad. De este desembolso de 1.000 millones del Fondo Monetario Internacional, se anuncia que el 83% está destinado a pagar más deuda. Y eso no es posible, porque implica que los ciudadanos nos endeudamos, vamos a pagar la factura con más impuestos para seguir pagando deuda. ¿Y cuál es el camino correcto? El camino correcto es renegociar ese endeudamiento en plazo, en interés, y devolverle a la economía, al sector productivo, al servicio y a la obra pública lo que necesita el país. Y es importante decirlo con claridad, porque no podemos seguir cometiendo ese error de que en los últimos 7 años se haya duplicado nuestro endeudamiento externo y simplemente los ciudadanos seguimos pagando esa factura. Y eso es un tema que necesariamente tiene que ser materia de solución y de propuesta de cualquier candidatura presidencial o cualquier modelo de gestión a futuro. Eso es un primer punto de partida y es necesario traerlo con la seriedad el caso amerita a la discusión y sin duda alguna a esta conversación. Ahora, vamos más adelante. Está demostrado que fue una mala decisión el haber aumentado el IVA. Los propios números o las propias cifras oficiales de recaudación del SRI nos dicen que la recaudación tributaria fue a la baja. Y eso implica que hubo menos consumo formal al menos. Y por lo tanto, tuvimos la razón a lo largo del tiempo. Pero esto hay que resolverlo, esto hay que replantearlo, y un camino es claro. Si usted se va a endeudar, usted tiene que invertir, al menos conceptualmente, en desarrollo, en procesos de inversión, en dinero que permita, como por ejemplo, a un gobierno local
recibir esos recursos atrasados para invertirlos en temas claros. Inviértalo en agua, inviértalo en saneamiento, inviértalo en innovación, en todo aquello que permita mejorar o la calidad de vida o generar desarrollo, recursos por otro lado. Y hasta allá tenemos que causar la discusión pública, porque precisamente es nuestro dinero y no puede seguir endeudándonos más. Y yo creo que el tema es claro y esperamos que hacia adelante tengamos otra temática, otro concepto de para qué nos endeudamos, porque al final del día eso es lo importante. Hemos visto esos golpes, doctor Tallano, al bolsillo de la economía. Hay mucha queja de la ciudadanía que dicen no hay circulante, no se venden, los negocios están caídos, la gente no está consumiendo, y eso también afecta en el sentido de que no hay trabajo, los trabajos están muy escasos. Se ha hablado que se están generando, pero en la realidad lo que se palpa es una crisis económica agobiante y las deudas pues obviamente están por doquier. ¿Y cómo enfrentar entonces esta situación en medio de un conflicto armado? Porque vemos también que el tema de la inseguridad ha destruido toda intención de crear, de generar productividad en el Ecuador. La gente tiene terror, temor salir, irse a un restaurante al aire libre porque sabe que lo van a asaltar, prefiere ir a lugares cerrados donde vean guardias de seguridad. No en todos lados se encuentra eso y vemos todavía las muertes violentas que siguen en aumento, aunque las cifras de la policía dicen lo contrario, pero en realidad la gente dice está pasando otra cosa. ¿Cómo enfrentar esto en medio de esta crisis económica, social y de valores también, doctor Tallano, producto de la corrupción, que sabemos que es campeante y pasa en los últimos años de gobierno a gobierno? Leonidas, su lectura es absolutamente clara y dos ideas fundamentales. La primera, ¿en qué estamos gastando? Y ahí la vieja discusión de revisar la calidad y la cantidad del gasto público, eliminar lo innecesario, por un lado, esa excesiva burocracia, ese despilfarro, por ejemplo, hablando del sector de la salud, de sobreprecios y todas estas prácticas de corrupción. Primer tema. Pero lo segundo, lo importante, economía 1.0, cumpla con las asignaciones a los gobiernos locales para que lo elemental se invierta pues en obra pública y en servicios, y que el Ejecutivo invierta. Vaya usted pues a revisar los números de ejecución presupuestaria de cualquier ministerio. No van a llegar al 30%, casi que entrando ya al segundo semestre del año, porque estamos terminando el primero, nos encontramos en el mes de junio. Entonces hacia allá tenemos que ir. El Estado tiene que intervenir, tiene que invertir responsablemente en los sectores en los que necesita intervenir para mejorar la problemática en general, y eso va a generar movimiento económico. Vuelvo a la discusión antigua, no podemos pensar en crecimiento si no incorporamos en esta dinámica a los gobiernos locales con asignaciones adecuadas como lo manda la ley y oportunas, fundamentalmente, Leonidas, que es indispensable aquello y tenemos que llevar la discusión hacia allá. A mí me preocupa algo, miren, sí. Hoy nuevamente estamos cayendo en la discusión política laxa, ¿no? En ese caramelo envenenado que el Ejecutivo dice me están boicoteando, que por aquí pasa, que el ministro le dice al otro, el viceministro le dice al presidente de la Asamblea, pero es que eso no puede quedar allí. Primero porque la gente no quiere más de eso, porque con eso no comemos. Pero eso para mí es una cortina de humo para dejar de discutir lo elemental. ¿Dónde está la inversión pública? ¿Dónde está la ejecución presupuestaria? ¿En qué estamos dando el dinero? Si nos endeudamos, ¿a dónde va? ¿A quién va a servir? Queremos saber qué está pasando con el esfuerzo que estamos haciendo todos los ecuatorianos, por ejemplo, en materia de seguridad, porque no lo sentimos, al menos yo no lo siento. ¿O cuál es la gestión para evitar que en agosto o en septiembre nos volvamos a pagar con los costos económicos y de calidad de vida que eso tiene? Es que tenemos que poner esos temas sobre la mesa, no para golpear, no para criticar, sino para buscar soluciones, cada quien de sus competencias, Leonidas. Soluciones que tienen que buscarse de manera urgente, y para eso también tenemos que unirnos como ciudadanos. La política y no puede estar relajada a esto. Bien señalaba usted, ¿no? Esas disputas estériles a veces, cortinas de humo que se lanzan y que realmente no le hacen más que un flaco favor al país. Ojalá que se puedan dar resultados positivos en el sentido del diálogo, de buscar la agenda país que nos congregue a todos los ecuatorianos. Doctor Tallano, agradecerle, se nos acabó el tiempo y un gusto compartir con usted. Podremos seguir conversando más adelante. Gracias, doctor Tallano. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Un abrazo, doctor. Gracias. Ahí estaba el doctor Vicente Tallano bastante con nosotros en estos micrófonos en el diálogo de la tarde.